Seguramente quienes tengan más de 40 años recordarán a un grupo de curiosos hombrecitos vestidos de negro que tenían unos sombreros que parecían como unas macetas rojas invertidas, que cantaban una canción que se llamaba Whip It. Now whip it into shape, shape it up, get straight, go forward, move ahead. Try to detect it. It's not too late. Es una de las, pues digamos, canciones más icónicas de los años 80, Whip It, de Devo, un grupo que es tenido por un one hit wonder en el mainstream musical. Y en el mainstream musical, en efecto, es un one hit wonder. Es un grupo que solo tuvo un éxito en las listas de popularidad del Billboard. Tuvo alguna otra canción que estuvo a punto de llegar al top 40, pero no entró a las 40 principales posiciones, sino la única que alcanzó el lugar 14 en 1981 fue Whip It. Y sin embargo, Devo es una banda muy importante en la historia del underground musical estadounidense y diría del underground musical global. Es una banda que hizo muchísimos discos, es una banda que tiene una decena de discos, paró durante los años 90 y los primeros 2000, pero luego regresó, se reencontraron. Pero además, uno de sus músicos principales, Mark Mothersbaugh, es un muy exitoso músico de cine. Es el autor de la música de los Rugrats, esta serie de dibujos animados que después redundó en varias películas. Es el autor de la música de varias películas de Wes Anderson. Es el autor, por ejemplo, de la música de Rushmore o de la música de los Royal Tenenbaums. Y es el autor de la música de las películas de Lego. Todas The Lego Movie y sus secuelas tienen música de Mark Mothersbaugh. Entonces es una banda importante en esos sentidos. Es una banda importante porque fue descubierta por David Bowie y por Brian Eno tocando en CBGBs, en el mítico lugar de música underground en el sur de Manhattan, en donde pues, buena parte de la escena alternativa se gestó a principios de los años 80. Es una banda de culto para muchos que tenemos nostalgia de su humor socarrón, de su sagacidad política e intelectual, de la complejidad de sus letras, de la ironía de su música. Pero también es una banda que tiene, pues digamos, relevancia histórica, al menos anecdótica, más allá del underground musical. Devo es probablemente el principal producto cultural de exportación de Akron, Ohio. Akron, pues le suena a lubricante de coches y en efecto, Akron es una ciudad automotriz de manera muy señera, es una ciudad en donde se fabrican llantas, es una ciudad en donde se fabrican lubricantes de coches, digamos, ahí se da el caucho. Entonces, a partir de eso, si no me equivoco, Goodyear tiene una planta en la ciudad de Akron. Y es una ciudad, parece que no muy estimulante, es una ciudad, parece que bastante aburrida, cuya principal institución educativa y cultural a la fecha es la Universidad de Kent State, la Universidad Estatal de Kent. Kent es una población vecina de Akron, que es en donde está el campus universitario de esta universidad pública, que tiene un departamento de arte. Y en ese departamento de arte se conocieron Jerry Casale y Mark Mothersbaugh, los dos líderes de Devo. Y la historia de cómo se conocieron es una historia que reviste su importancia y reviste su importancia histórica porque está ligada a un evento importante y trágico y terrible en la historia de los Estados Unidos, que es la masacre de la Universidad Estatal de Kent el 4 de mayo de 1970. 1970, Estados Unidos, en plena guerra de Vietnam. Y de pronto el presidente Nixon anuncia en la televisión que la acción militar en el sudeste asiático se va a extender también a Camboya, que también Estados Unidos buscará
combatir el comunismo en Camboya y que las operaciones militares se extenderán hasta allá. Y esto produce mucha ira en muchos campus universitarios. Piénsese, 1970, apenas hace 2 años que fue el Mayo francés y la Primavera de Praga y el 68 mexicano. Apenas hace poquito más de un lustro de los asesinatos de primero John F. Kennedy y después Martin Luther King. El asesinato de Robert Kennedy está fresco. Son tiempos extraordinariamente convulsos. Y entonces, bueno, pues empiezan las protestas y se dan las protestas en muchos lugares, pero las que se dan, a lo mejor sería el aburrimiento, en Kent State University son particularmente vigorosas. Empiezan de manera pacífica, coreando consignas, sacando pancartas, pero pues empiezan un viernes y esa noche se van los estudiantes de Kent State a la zona de bares y ahí las cosas se empiezan a poner un poquito más rudas, empiezan a arrojar botellas contra los comercios, empiezan a arrojar piedras contra los comercios, nada más grave que eso. Y el fin de semana es un fin de semana, digamos, no fácil en las localidades de Akron y de Kent. Pero para el lunes, cuando regresan a la universidad, los estudiantes están ya enojados y envalentonados. Y están enojados y envalentonados, entre otras cosas, porque el alcalde está enojado y envalentonado y el alcalde ha convocado al capítulo de Ohio de la Guardia Nacional. Y, bueno, pues este cuerpo de las Fuerzas Armadas está presente ahí y está primero atestiguando la agitación de los muchachos. Pero los muchachos empiezan a agitarse mucho. Primero les echan botellas y piedras a los soldados y en algún momento a alguien se le ocurre meter un trapo adentro del tanque de gasolina, del tanque de combustible de una motocicleta que alguien llevaba a la universidad y prenderle fuego e incendiar un edificio vacío de la universidad. Y sin embargo, pues ya no se pone tan bonita la cosa. Y entonces, pues empieza a echarle gas lacrimógeno la Guardia Nacional a los estudiantes. Y los estudiantes responden con gas lacrimógeno. Y hay un va y viene de gas lacrimógeno de la Guardia Nacional a los estudiantes y de los estudiantes a la Guardia Nacional, hasta que la Guardia Nacional pierde la paciencia y decide disparar contra los estudiantes. En esa reyerta, en ese ataque de la Guardia Nacional, el capítulo de Ohio de la Guardia Nacional contra los estudiantes de Kent State University, pierden la vida 4 estudiantes y resultan heridos 9 más. De los 4 estudiantes que pierden la vida en el enfrentamiento entre la Guardia Nacional estadounidense, su capítulo de Ohio, y los estudiantes, mueren 2 estudiantes que eran amigos de Jerry Casale. Jerry Casale era un estudiante de arte de la Universidad de Kent State que había participado de manera pacífica en las protestas, al que le parecía que a lo mejor se les había pasado un poco la mano a sus compañeros, que no había participado de la violencia, pero que ahí estaba coreando consignas. Y de pronto ve a 2 de sus amigos muertos y a otros 2 compañeros muertos y a 9 heridos más. Y lo que cuenta Jerry Casale muchos años después, lo que contaría, es que ese momento le cambió la vida, que él había sido un hippie hasta entonces y que ese episodio le había mostrado que la humanidad estaba sometida a un proceso de lo que él llamaba de evolución.
que es como involución en cierto sentido. Es decir, que los seres humanos estábamos en un proceso de regresión, que los seres humanos nos estábamos volviendo a convertir en chimpancés. Y a partir de eso empezó a desarrollar, sobre todo de manera literaria, este concepto. Empezó a escribir ensayos, empezó a dar conferencias, empezó a participar de la vida estudiantil con este concepto satírico, pero profundamente triste y profundamente marcado por la vida estudiantil de Kent State en ese momento tan trágico después de la muerte de estos 4 estudiantes a manos de la Guardia Nacional. Pues él siguió enarbolando esta bandera de la devolución con el discurso de Divo. Y en el camino de eso alguien le presentó a Mark Mothersbaugh, y Mark Mothersbaugh había estado escribiendo y filmando cosas a partir de un personaje que se llamaba Bougie Boy, que tenía una visión muy sarcástica de el establishment estadounidense de la época y de las tendencias militaristas y de la guerra de Vietnam y de los valores del American Dream y del American Way of Life, y hicieron clic, se juntaron, invitaron a sus hermanos, invitaron a un amigo más y fundaron Divo, una banda que nunca perdió su vocación satírica, una banda que a la fecha resulta extraordinariamente crítica de los valores, digamos, señeros de los Estados Unidos, de los valores políticos, de los valores económicos, de los valores culturales, y que de alguna manera es una banda que inaugura el ethos de los años 80 y el ethos de mi generación, de la generación X, aunque los integrantes de Divo son boomers, marcaron de manera muy importante a la generación X a partir de esta pérdida de sentido y de esta sensación de derrota que es muy típica de mi generación. Es decir, de alguna manera los ideales del hipismo recibieron un duro golpe en las protestas de Kent State, y a partir de eso, pues la idea de que era posible cambiar el mundo y la idea de que podían los estudiantes organizarse y instaurar un cambio de valores, pues se fue más o menos al carajo y pues digamos advino el nihilismo socarrón de la generación X. Las protestas de Kent State University solo son comparables a las protestas de Detroit de 1967 en la historia de los Estados Unidos porque son una de las 9 instancias después de la Segunda Guerra Mundial en que las Fuerzas Armadas han intervenido en conflictos en territorio estadounidense y constituyen las 2 veces en que esto salió mal. Constituyen las 2 veces en que hubo muertos que lamentar y en que las Fuerzas Armadas dispararon contra civiles y en el caso de Kent State contra estudiantes. Kent State en 1970 y Detroit en 1967 son los 2 grandes fracasos del sistema estadounidense y los 2 grandes errores en el despliegue de Fuerzas Armadas en conflictos en territorio nacional estadounidense. Habrá que decir que la mayoría de las otras incursiones de las Fuerzas Armadas en territorio estadounidense tuvieron que ver más bien con acompañar protestas como la protesta de Selma, con proteger a quienes protestaban y no tanto con combatir a quienes protestaban, que fue el caso de Detroit en el 67 y fue el caso de Kent State University en el 70. Después del fiasco de Kent State University, las Fuerzas Armadas se mantuvieron guardadas sin presentarse en ningún conflicto en territorio estadounidense, y eso que los 70 fueron tiempos convulsos, hasta 1992 en Los Ángeles. Hasta 1992, cuando se armó la gran protesta, una protesta que duró 6 días, una protesta
en donde más de 1,000 edificios fueron dañados, una protesta en donde hubo 60 y tantos muertos, una protesta en donde los daños sumaron $1,000 millones a partir de el tratamiento prodigado por la policía de Los Ángeles a un hombre llamado Rodney King. Rodney King incendió la ciudad de Los Ángeles de manera metafórica primero, pero literal después. Era un automovilista negro que estaba con dos amigos, que en algún momento fue interceptado por la policía de Los Ángeles, que le dijeron: señor, oríllese. Él no se quiso orillar. Vino una persecución, primero por el freeway, por la autopista, después salió del freeway Rodney King, hasta que llegó a una zona residencial. Finalmente se orilló. Los dos acompañantes de Rodney King aceptaron ser escoltados a la patrulla y detenidos, pero Rodney King no, y al no aceptar ser detenido por estos 3 oficiales de origen caucásico y 2 oficiales de origen hispánico que lo detuvieron, pues recibió 56 golpes en un episodio que resulta legendario en términos de violencia policial. Incluso el entonces jefe de la policía de Los Ángeles, un hombre que no goza de muy buena prensa y que no tiene la reputación de haber sido muy compasivo, el legendario Daryl Gates, dijo haberse sentido horrorizado a ver el pietaje porque un vecino se tuvo la buena idea de filmar lo que estaba sucediendo ahí. Se dijo horrorizado, el temido y temible Daryl Gates, de ver el lujo de violencia con que sus propios oficiales habían tratado a este hombre en ese momento. Y sin embargo, un jurado integrado de manera abrumadoramente mayoritaria por personas de origen blanco, de origen anglosajón protestante, pues decidió que los oficiales de policía que golpearon a Rodney King eran inocentes. Les puso una multa y unas horas de servicio comunitario. Había muchas tensiones raciales en aquella época, además, entre coreanos y negros. Había también mucho acoso, ya hablaremos de ello, contra las minorías de origen latino en Los Ángeles, y aquello terminó en la tormenta perfecta en donde salieron a la calle minorías asiáticas, minorías negras, minorías latinoamericanos, llegó el ejército, hubo represión de los manifestantes que por otra parte fueron extraordinariamente violentos, y el saldo fue lamentabilísimo, y el saldo pues habría parecido un punto de inflexión en la historia de Los Ángeles. Para quienes ya vivíamos y teníamos conciencia cuando las protestas de 1992 en Los Ángeles, yo en 1992 tenía 17 años, las recuerdo bastante bien, pues sí fue un parteaguas. Nunca habíamos escuchado de sucesos tan violentos en nuestro tiempo. Sonaba, digamos, a cosas como el 68, como Kent State. El muro de Berlín había sido igual de sorprendente, pero había sido gozoso. Esto era más bien terrible. Y bueno, a partir de eso hubo muchos cambios en la ciudad de Los Ángeles. Llegó muy poco después un alcalde de origen mexicano, Antonio Villarraigosa. Llegaron una serie de jefes de la policía de Los Ángeles de origen negro, que no fueron muy eficaces, pero poco a poco se fueron cambiando los métodos de la policía de Los Ángeles, y Los Ángeles parecía un lugar pacificado en términos de violencia policial y un lugar en donde coexistían las minorías de manera más o menos armónica, un lugar que podía tener después de ese episodio un alcalde de origen latino, un jefe de la policía de origen negro y luego un jefe de la policía de origen asiático, que tiene hoy una alcaldesa negra, y todo podía estar tranquilo. Hasta que no. Hasta que llegó el presidente Trump con su política migratoria, una política que
asuela a muchas personas en muchas partes del territorio estadounidense, pero que encontró otra vez la tormenta perfecta en los días pasados en Los Ángeles. ¿Por qué Los Ángeles? ¿Por qué la gran crisis militar, policial, política, social, migratoria de lo que va de la muy convulsa segunda administración Trump tiene lugar en Los Ángeles? ¿Qué tiene esa ciudad? ¿Qué pinche complejidad consustancial a su historia, a su composición social, a su administración de justicia encierra Los Ángeles que logró tener en vilo no solo a los Estados Unidos enteros, sino al mundo? ¿Cuál es la pinche complejidad de las minorías étnicas en Los Ángeles y de su composición social? Es lo que vamos a hablar en este episodio de La pinche complejidad. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La pinche complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en donde, una de las maneras que tenemos de complejizar la de por sí muy compleja realidad es darle contexto histórico, que es algo además que a mí me saltó de manera muy importante desde que empecé a oír las noticias de las protestas en Los Ángeles, de las redadas en Los Ángeles. Pensé muy rápidamente, primero en Rodney King, primero en los disturbios de 1992. Para los que sean más jóvenes que yo, para mi generación, Rodney King es el George Floyd de esos tiempos, es decir, es el gran paradigma de la brutalidad policial, es el gran paradigma de la falta de derechos equitativos para las minorías en Estados Unidos y de la necesidad de un cambio de paradigma. Para quienes crean que esa agenda inició con Black Lives Matter, pues no, esa agenda para mi generación inició con Rodney King. Pero antes de eso, y me voy a quedar solo en Los Ángeles, ya no voy a irme a dar roles por Akron, Ohio, pues estuvieron las revueltas de Watts de 1965 con un caso muy parecido. Un hombre junto con su madre, con su hermano, se resiste al arresto manejando, él sí estaba en estado de ebriedad, y termina siendo salvajemente golpeado por la policía de Los Ángeles, y esto da lugar a protestas que ya les contaré por qué llegaron a ser, no como las de 1992, pero sí un parteaguas de la historia de la ciudad. Pero antes de eso habían venido lo que se mal llama las Suit Suit Riots, es decir, las protestas del Suit Suit en 1943, y digo que se mal llama porque suena a que fueron los Suit Suiters, es decir, quienes usaban suit suits o trajes de pachuco, quienes protestaron, y no, ellos más bien fueron víctimas de violencia racial por parte de miembros de las Fuerzas Armadas que fueron los que protestaron contra ellos. Ya llegaremos ahí. Es decir, y quienes hayan leído novelas de este gran escritor estadounidense que es James Ellroy, o visto películas basadas en ellas como LA Confidential, o como Cop, o como La Dalia Negra, pues sabrán que Los Ángeles es un lugar que tiene fama de tener muchísimas tensiones raciales y muchísimas tensiones raciales que se ven frecuentemente exacerbadas por la acción de la policía. Y eso tiene mucho que ver con la historia de Los Ángeles. Lo primero que hay que decir es, Los Ángeles es una ciudad que tuvo un crecimiento aceleradísimo. Es decir, Los Ángeles tenía 3,000 habitantes cuando pasó a ser territorio estadounidense. Cuando México en el siglo XIX pierde California y Los Ángeles se vuelve territorio estadounidense, el pueblo de Nuestra Señora de Los Ángeles tenía 3,000 habitantes. Un siglo después tenía 3 millones de habitantes. ¿Cómo pasó de 3,000 habitantes
a 3 millones de habitantes. ¿Cómo pasó a ser la meca del cine? ¿Cómo pasó a tener el centro histórico que tiene? Si ustedes conocen Los Ángeles, bueno, pues Downtown LA tiene algunas de las construcciones Art Deco, es decir, de los años 20, 30, más memorables de la historia. ¿Cómo explicar ese crecimiento de Los Ángeles? Bueno, pues tiene que ver con una élite venida del este, venida de la megalópolis, de ciudades como Nueva York, como Filadelfia, como Boston, también de Chicago, que de alguna manera sintió que ahí había territorio fértil para hacer negocios y para hacer desarrollo inmobiliario de manera muy importante. Y hubo una serie de empresarios, empezando por los dueños de Los Angeles Times, que fue un periódico poderosísimo, pero también de empresarios que empezaron a obtener concesiones del agua. Seguramente se han visto Chinatown de Roman Polanski. Bueno, pues toda la corrupción en el suministro de agua de Los Ángeles queda retratada en esta película con Jack Nicholson y Faye Dunaway y John Huston en el papel de uno de los varones fundadores de Los Ángeles. Y empieza a ser un lugar en donde hay mucho dinero que hacer y en donde hay pues una metrópoli por construir. Y luego, al mismo tiempo, en paralelo, se asienta ahí, en efecto, la industria cinematográfica. ¿Por qué? Pues porque hay buen clima todo el año, porque se puede filmar todo el tiempo, porque hay desierto, entonces se pueden hacer películas de vaqueros o se pueden hacer películas de Medio Oriente, de jeques árabes con Rodolfo Valentino. Y luego también hay mucha naturaleza, hay bosques en donde se pueden filmar películas de Tarzán y luego hay mucho terreno, se pueden construir backlots, se pueden construir foros, está cerca de la frontera con México, entonces bueno, también se puede filmar en Durango de manera particular y también otros aventureros, en su mayoría peleteros judíos, que los apellidos Zanuck, Meyer, son apellidos fundamentalmente judíos, Goldwyn, Warner, pues todos esos eran peleteros judíos que decidieron que había mejores posibilidades de ganarse la vida que andar matando animalitos y haciendo abrigos y se lanzaron a producir cine en California y así empezó a crecer California y esto hizo que fuera una ciudad pues digamos, en donde había una élite blanca muy poderosa y una élite blanca, pues digamos, que construyó sus propias instituciones, que construyó su propio City Council, su propio consejo de la ciudad, que es del que depende la policía de Los Ángeles. La policía de Los Ángeles le reporta a esta organización, que es una organización que durante muchos años reunió sobre todo a la élite empresarial de Los Ángeles y fue una sociedad que empoderó muchísimo a las asociaciones de colonos. Es decir, es una ciudad, quien conozca Los Ángeles, muy extendida, que tenía muchos barrios y era una ciudad muy próspera y entonces en los años 20, en los años 30, había muchas asociaciones de colonos que tenían dinero y que en tiempos muy racistas no querían que vivieran en la misma zona ni los negros, que los había. Muchos de ellos se habían llegado atraídos por las oportunidades profesionales que podían encontrar en California, en Los Ángeles, ni las personas de origen latinoamericano y particularmente mexicano, porque había una población residual de familias que ya vivían ahí cuando era California y que se habían reproducido, y habían también mexicanos que habían migrado en busca de oportunidades. Eso se acendrará después, pero ya llegaré ahí. Entonces, por lo pronto, cuando hay minorías, y son minorías muy pequeñas
japoneses también hay, chinos también hay, y los blancos no quieren que vivan cerca de ellos. De hecho, incluso hay racismo contra las minorías italianas, alemanas, judías, por supuesto. Y entonces se empiezan a poner restricciones zonales, la ley lo permitía, por desgracia, en aquella época, para que solo vivan blancos en ciertos barrios, en los años 20, en los años 30, y lo que empiezan de facto es a construir guetos. Ahí está el gueto de East LA. East LA es emblemáticamente la zona de la ciudad en donde se concentraba la población de origen latino. Ahí estaban viviendo en East LA porque ahí se les permitía vivir, porque ahí no había una zonificación. South Central era hacia el sur de la ciudad de Los Ángeles, otra de las zonas en las que se les permitía vivir, y habrá otra zona importante de la que voy a hablar en un momento más, pero bueno, eso hacía que, pues digamos, hubiera mucha tensión y hubiera minorías francamente oprimidas. Pero luego viene la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial, pues recordemos que había los aliados, que eran Estados Unidos, el Reino Unido. Bueno, pero Estados Unidos entra tarde. Al principio los aliados eran el Reino Unido, Francia en el exilio, porque es ocupada rápidamente por los nazis, y entonces hay un gobierno de las fuerzas francesas de liberación que están asentados en el Reino Unido. Rusia, cuando no está pactando con Hitler, Stalin, y de última hora Estados Unidos. Y del otro lado, los aliados de los nazis, el eje era el eje Berlín, Roma, Tokio. Es decir, sus aliados eran Mussolini, Italia, e Hirohito, Japón. Entonces, cuando en 1941 Estados Unidos entra en guerra después del ataque de Pearl Harbor, bueno, lo que sucede es que empieza a haber un gran sentimiento anti-japonés en Estados Unidos. Y había una migración japonesa importante en Los Ángeles. ¿Por qué? Porque en Los Ángeles había estrellas de cine, porque había barrios como Malibú, como Brentwood, en donde había grandes mansiones, en donde estrellas como Errol Flynn o Cary Grant o John Crawford tenían sus casotas con sus jardinzotes, y los japoneses son particularmente buenos para la jardinería. Y entonces, justamente en busca de oportunidades, empieza a haber una migración japonesa de manera importante dedicada a la jardinería, pero también al servicio doméstico y a otras tareas. Y cuando empieza la Segunda Guerra Mundial y Japón está del lado del eje, los migrantes japoneses en Estados Unidos son percibidos como lo que en inglés se conoce enemy aliens, es decir, como extranjeros enemigos. Y en un acto muy poco glorioso, son, sin deberla ni temerla, es decir, algunos son incluso japoneses estadounidenses ya nacionalizados, pero la gran mayoría de la población de origen japonés es internada en campos de concentración. Al mismo tiempo, para ayudar a la economía de California, el presidente Roosevelt decide, digamos, animar a la industria de la aviación a poner plantas en California y mudar muchas facilidades de producción, muchas fábricas de la industria de la defensa, de la industria armamentista, a Los Ángeles. Entonces eso hace que se necesite mucha mano de obra. Hay dos nuevas industrias y no hay japoneses. Entonces empiezan a llegar más personas de origen negro y la administración Roosevelt inventa un programa que fue conocido como el programa Bracero, para que hubiera mexicanos que tuvieran visas de trabajo temporal en Estados Unidos para ser trabajadores fundamentalmente agrícolas, que muchos japoneses habían sido trabajadores agrícolas también. Seguramente ustedes habrán oído alguna vez decir a sus abuelos, es que se fue de bracero, aunque no hubiera sido necesariamente parte de ese programa, que era muy viejo. Bueno, porque así decían los abuelos, porque en efecto hubo un programa que se llamaba Bracero, que reclutaba brazos para las agroindustrias estadounidenses en los años 40.
Los años 40 además eran época de muchas restricciones en términos, pues digamos, de la vida cotidiana, porque se buscaba concentrar la mayor cantidad de recursos en el esfuerzo de guerra. Entonces, bueno, pues son muy famosas las secuencias de las películas en que las mujeres, en lugar de usar medias, se pintaban la raya de la costura de las medias. Estaban de moda las medias con costura en aquella época. No había manera de hacer que las medias de seda, no de nylon, todavía no tuvieran costura. Entonces, bueno, como no había dinero como no había seda para las medias, porque la seda se usaba para los paracaídas, ellas se pintaban la raya de la costura. Las faldas se hacen rectas, los cortes se hacen pegados al cuerpo, fundamentalmente porque, bueno, pues no hay dinero para andar desperdiciando en tela. Y al mismo tiempo hay una generación de mexicanos americanos, de México-americanos, que crecieron en la Gran Depresión, que crecieron en los años económicos terribles de Estados Unidos después del crack del 29 y que están llegando a, pues digamos, la juventud y quieren impresionar al sexo opuesto y quieren emular a los dandies negros. Ahora hay en el Met Museum de Nueva York una exposición sobre el dandismo negro. Una de las figuras del dandismo negro es Cab Calloway, que usaba unos trajes muy holgados, con unos sacos muy largos y unos pantalones con muchas pinzas, y que inspiró particularmente a Germán Valdés Tintán, que tenía mucha influencia estadounidense, para, digamos, generar el arquetipo del pachuco. Y había muchos pachucos en Estados Unidos. Pachuco se supone que es la etimología de la palabra, tiene que ver con la ciudad del Paso y con la posibilidad de hacer cosas chuecas en el Paso, según dicen. Pero bueno, esa subcultura caracterizada por los trajes de hombreras muy anchas, cortes muy amplios, sacos muy largos, pantalones con muchas pinzas que eran muy holgados en la parte de arriba y se entubaban abajo. En Estados Unidos se llamaban suits, se pone de moda entre los mexicanos americanos. Al mismo tiempo llegan estos mexicanos migrantes al programa Bracero y esto en esta ciudad racista empieza a generar pánico moral. Es decir, y el Los Angeles Times es muy cómplice en aquella época, era un periódico muy conservador en aquella época, ya no lo es, pero el Los Angeles Times y otros medios de comunicación empiezan a fomentar la idea de que pues está por haber una invasión mexicana y hay violencia mexicana en las calles de Los Ángeles. Y luego a los miembros de las Fuerzas Armadas que están estacionados ahí en Los Ángeles, porque pues, es la costa del Pacífico, es decir, el frente de batalla contra Japón está ahí, no les gusta ver a los pachucos mexicanos, a los suitsuiters. Y entonces empieza a haber disturbios en las calles en 1943 de los Marines y los soldados y otros integrantes de las Fuerzas Armadas que están estacionados en Los Ángeles, que empiezan a ejercer violencia contra quienes están ahí en, pues digamos, en Los Ángeles viviendo y acostumbran esta moda y son acusados, digamos, de ser poco patrióticos. Se acusaba a los suitsuiters, a los pachucos, de tener un despliegue, digamos, de falta de patriotismo por utilizar trajes holgados. Y incluso se habló de prohibir los suitsuiters. Hubo 150 heridos en los Suit Riots de 1943, en los disturbios contra los pachucos, y eso dejó una extraordinaria tensión racial. Luego empezó a haber, digamos, otros problemas. ¿Por qué? Porque, digamos, empezó a haber violencia pandilleril blanca, porque había primero pandillas blancas en la ciudad de Los Ángeles, contra los adolescentes negros en las escuelas o cuando veían a un negro en una zona blanca, había pandillas de adolescentes blancos que los atacaban. Entonces empezaron a armar pandillas negras y también pandillas latinas para
en el origen defenderse de los blancos, pero al haber un malestar tan grande, empiezan también a ejercer violencia estas pandillas y empieza a haber descomposición social, particularmente en los guetos negros o en los guetos latinos, como es el caso de Chávez Ravine, que es un caso muy sonado. Hay un extraordinario disco de Ray Cooder que se llama Chávez Ravine. Ray Cooder es el músico estadounidense que redescubrió al Buenavista Social Club y que fue su productor, pero él es un gran, digamos, arqueólogo de la música folclórica. Y en un álbum sobre el que yo tuve el privilegio de entrevistarlo hace muchos años, que se llama Chávez Ravine, Ray Cooder hace la historia de este gueto chiquitito. Ravine significa talud, era un vallecito en un talud en donde había un pequeño barrio mexicano depauperado. Y entonces un alcalde progresista, un alcalde demócrata, en algún momento conoce a Richard Neutra. Richard Neutra es una de las leyendas de la arquitectura, un alumno de la Bauhaus que se había exilado del nazismo en Los Ángeles. Richard Neutra es muy importante en la historia de la arquitectura californiana, es el padre de las Case Study Houses, que son hitos en la historia de la arquitectura, tuvo muchos proyectos en Los Ángeles y decide que le va a encargar a Richard Neutra, que venía además de toda la escuela de vivienda social de la Bauhaus y de Frankfurt, que construyera vivienda de interés social en Chávez Ravine. Y entonces les empiezan a comprar a las familias de origen mexicano que viven en Chávez Ravine sus casitas, prometiéndoles que les van a dar después unos departamentos de interés social, hasta que hay un cambio de administración, hay un cambio de gobierno, entra un alcalde republicano, empieza el macartismo a principios de los años 50, empieza a tenerse políticas que son muy suspicaces de todo aquello que huela a socialismo, es decir, a estado de bienestar, y el proyecto se cancela y termina otorgándose esa tierra a muy bajo costo a los Dodgers para que se haga un estadio de béisbol. Quien vaya hoy a ver a los Dodgers, el estadio de béisbol de los Dodgers se asienta en lo que fue un gueto mexicano llamado Chávez Ravine, que debía albergar un proyecto de interés social, un proyecto de vivienda de interés social, pero que en los rejuegos de la política, la paranoia macartista y la especulación financiera, inmobiliaria, terminó por albergar el estadio de los Dodgers. Chávez Ravine es quizás un punto álgido, digamos, un punto en donde se enfrían de manera más importante las relaciones entre las distintas minorías en Estados Unidos. Estamos hablando de mediados de los años 50. Y entonces lo que empieza a pasar, digamos, acorde con los movimientos y las modas y los cambios de conducta social de la época, es que empieza a haber una migración, un éxodo de el centro urbano, del downtown, hacia los suburbios. Y entonces, downtown LA, el centro de la ciudad de Los Ángeles, se convierte en un gueto negro y en un gueto latino. Y la zona de Skid Row se empieza a convertir en esta zona depauperada, en esta zona llena de homeless de origen latino y de origen negro, y empieza a haber un fenómeno de decadencia urbana en downtown LA. Las grandes tiendas, las grandes firmas de lujo se mudan a Beverly Hills y queda abandonado este centro. Hay un problema adicional que es, se ha acusado siempre a Los Ángeles de ser una ciudad que no tiene clase intelectual, que no tiene élite intelectual. Las élites intelectuales generalmente suelen ser buenos contrapesos a los abusos, digamos, del capitalismo salvaje. Los Ángeles la tenía. Lo que pasa es que los intelectuales humanistas y artistas de Los Ángeles
trabajaban al servicio del capital en la industria cinematográfica. Los Faulkners, los Fitzgeralds, los Brechts. Bertolt Brecht trabajó en la Warner Brothers durante mucho tiempo. ¿Y por qué? Porque eran refugiados de la guerra o porque estaban buscando hacer fortuna. Por eso llegaban a Los Ángeles. Y los científicos, los ingenieros trabajaban o en la industria aeronáutica o en la industria armamentista. Entonces, no había una élite intelectual que existiera al margen del capital, y al estar cooptada por el capital de origen, la élite tanto artística y humanística en el cine como científica y tecnológica en las industrias aeronáutica y armamentista, pues no había verdaderos contrapesos a este fenómeno. Y entonces lo que empieza a ver es, y digamos a centrarse, porque en realidad es de toda la vida, es grandes abusos de la policía de Los Ángeles. Una policía que surge controlada por el City Council, es decir, controlada por los grandes capitales fundadores de Los Ángeles, que no tiene verdaderos mecanismos de rendición de cuenta, que tiene que atender a una sociedad blanca muy racista y muy paranoica, y que, digamos, asiste a una violencia propia de los guetos pandilleril, en donde empieza además a haber narcomenudeo. Y entonces empieza a haber lo que se conoce hoy como perfilamiento racial por parte de la policía de Los Ángeles. Te veo negro, te veo moreno, me siento con derecho a detenerte, me siento con derecho a catearte, me siento con derecho a preguntar por qué estás aquí. Empieza a haber además políticas, digamos, hostiles a las personas de bajos recursos. Hay arrestos por beber en la vía pública, hay arrestos por lo que en inglés se conoce como loitering, es decir, vagancia, es decir, por no tener un domicilio fijo o por estar en la calle. Se empieza a diseñar mobiliario público que no permite, o sea, bancas para esperar el autobús, por ejemplo, que no permiten acostarse, porque, digamos, esto va a incrementar la sensación de seguridad de la élite blanca. Sí, pero no hay verdaderas políticas públicas para abatir la pobreza, la desigualdad y el crimen en Los Ángeles en los años 50 y en los años 60. Todo esto, y hay además muchísima corrupción policíaca. Todo esto lo retratan muy bien las novelas de James Ellroy, que es un autor al que yo les recomiendo enormemente, a pesar de que alguna vez me corrió de una entrevista. Para mí fue un privilegio que me maltratara James Ellroy alguna vez, y es uno de mis autores favoritos, y novelas como Requiem por Brown o como LA Confidential o como La Dalia Negra son extraordinarios, digamos, puertas a entender cómo funcionaba Los Ángeles en aquella época. Pero bueno, entonces las protestas, los disturbios de Watts de 1965 surgen en ese contexto y son, digamos, una primera llamada de atención sobre la desigualdad social, las tensiones étnicas y el abuso policial en Los Ángeles. Y Los Ángeles no escucha. De hecho, Los Ángeles persevera en una conducta, digamos, segregacionista. ¿Qué sucede, por ejemplo? Sucede que empieza a desarrollar un nuevo centro financiero y cultural en la zona que es conocida, no por nada, como Bunker Hill. No es por eso, pero en efecto sí es como un búnker, Bunker Hill. Es decir, lo que hace es decir, olvidemos el viejo downtown de los edificios Art Deco, dejémoselos como gueto a los latinos y a los negros y construyamos rascacielos con capital asiático, que está llegando mucho, y capital blanco estadounidense para grandes centros de negocios, y construyamos instituciones culturales como el Museo de Arte Contemporáneo, y traigamos a mexicanos elegantes como Ricardo Legorreta a diseñar Pershing Square, y construyamos grandes, o traigamos a John Portman a hacer un hotelazo como el Bonaventure, y traigamos a Frank Gehry, eventualmente, esa es la culminación del proyecto de Bunker Hill, a construir la Walt Disney Concert Hall.
Yo tuve el privilegio, fifí, de ir a ver a tocar a Gustavo Dudamel dirigiendo a la Sinfónica de Los Ángeles, a la Filarmónica de Los Ángeles, en esa sala de concierto, a pesar de que Gary es un arquitecto que no me gusta nada. Pero Gary no solo no me gusta porque arruga servilletas y cree que eso es hacer edificios, sino porque, más allá, digamos, de la estética de Gary es el arquitecto gentrificador por antonomasia, es decir, es un arquitecto que se dedica a hacer proyectos públicos o proyectos, digamos, que inciden hacia el público, pero que en general revisten aspectos prohibitivos que buscan mantener afuera a las minorías no privilegiadas. Es decir, para decirlo en cristiano, los edificios de Gary, del Guggenheim de Bilbao, al Walt Disney Concert Hall, a las bibliotecas y centros culturales y museos que tienen Los Ángeles, lo que hacen es erigir grandes esculturas urbanas con grandes muros que resultan prohibitivas para cualquiera que no pertenezca a una clase media o una clase alta acomodada que pueda pagar membresías o pagar boletos. Es, digamos, de alguna manera un buen creador de unifilas para mantener afuera a los comillas indeseables en el espacio público, Frank Gehry, y es muy el arquitecto de ese momento histórico de Los Ángeles. Es decir, Los Ángeles es concebida en los años 70, 80 como una ciudad que sigue siendo una ciudad para una élite que tiene guetos, y esos guetos, Downtown, Skid Row, East LA, son guetos depauperados, desiguales, en donde hay una policía impune que, digamos, funciona a partir del perfilamiento racial. La gran crisis entrará en 1992 con los disturbios resultantes del episodio de brutalización policial a Rodney King. Y a partir de ahí empieza a haber reformas muy importantes en Los Ángeles. Daryl Gates, el jefe de la policía de Los Ángeles, es obligado a renunciar después de este episodio y lo primero que se decide es, digamos, taparle el ojo al macho, es decir, se nombra a dos jefes de la policía. El primero es Willie Williams, el segundo es Bernard Parks, de origen negro, que son sobre todo mascarones de proa, pero años después llega un jefe de la policía que se llama William Bratton, que le fue jefe de la policía de 2002 a 2009, que empieza a trabajar con data, que empieza a contratar fuerzas del orden no solo blancas, empieza a contratar mujeres y que empieza también a, digamos, evitar las prácticas de perfilamiento racial. Los mejores años de la policía de Los Ángeles serán de los años de Charles Beck, que fue jefe de la policía de Los Ángeles de 2009 a 2018 y que coincidió con Antonio Villarraigosa, este hombre de origen jalisciense, de hecho, como alcalde de Los Ángeles. Entonces, tenemos un alcalde con un pasado sindicalista, de la actividad sindical que fue prohibida en algún momento por la policía de Los Ángeles. Viene el alcalde Villarraigosa. Tenemos a un jefe de la policía que viene, por cierto, de Nueva York. Charles Beck venía, William Bratton primero venía de Nueva York y luego Charles Beck venía de Chicago. Es decir, son jefes de la policía que vienen del este y que traen otras prácticas de combate al crimen que resultan mucho menos racistas y mucho menos impunes y mucho menos discrecionales y arbitrarias, y empieza a vivir un mejor momento Los Ángeles. Claro, un mejor momento como el de cualquier gran ciudad capitalista plagada de desigualdades, es decir, el core de Downtown LA, la vieja parte Art Deco se ve gentrificada, igual el contiguo Arts District, por supuesto no es una ciudad plenamente equitativa. En Skid Row aparecen algunas galerías de arte y algunos proyectos de vivienda de interés social, pero sigue siendo un lugar pobre, desigual e inseguro, pero digamos empiezan a corregirse las tensiones raciales
y la violencia y en alguna medida la desigualdad ante la ley que se había vivido en Los Ángeles. Entonces, cuando el presidente Trump decide que ICE, que las autoridades persecutorias de migración de Estados Unidos, empiecen a hacer arrestos aleatorios en la ciudad de Los Ángeles, pues el horno está para bollos. Es decir, el caldo de cultivo apenas hace una generación, apenas en 1992, cuando los que hoy tenemos 50 teníamos 17, 20, 25 años, está muy reciente. Y además todo el sentimiento de Black Lives Matter y de George Floyd está en el aire de generaciones más jóvenes que nosotros, de los millennials y de los centennials. Y al mismo tiempo, Los Ángeles es un bastión demócrata, con una alcaldesa negra, con un gobernador demócrata, un gobernador que ha sido muy dialogante y que tiene algunas posturas conservadoras y que tiene un podcast a donde lleva a algunos funcionarios de la administración Trump, pero finalmente Gavin Newsom es un demócrata. Entonces el caldo de cultivo es perfecto para que las cosas salgan mal y, por cierto, no salen tan mal. Hay violencia en las protestas, alguna, poca. Todavía no ha habido muertos en las protestas de Los Ángeles, ha habido heridos, sí. Y si bien la actuación de la policía de Los Ángeles es un poco torpe, es decir, pues digamos, están ciscados, yo creo que esa es la palabra, no quieren repetir episodios como los de 1992 o como los de 1965 o como los de 1943, tampoco son tan tremendas las protestas. No hay miles de edificios dañados, no hay miles de millones de daños. Es decir, ahí va la cosa. El gobernador Newsom, el flamante jefe de la policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, que entró el año pasado, tienen más o menos el control. Pero en un despliegue fundamentalmente histriónico que buscaba, yo creo que también distraer un poco de su pleito con Elon Musk y de, digamos, los incenditos que tenía prendidos aquí y allá, el presidente Trump decide enviar a las Fuerzas Armadas. Y hasta ahora parece haber cabido la prudencia en todo mundo. Parece haber cabido la prudencia incluso en las Fuerzas Armadas. Es decir, no ha habido todavía gran cosa que lamentar. Pero las protestas siguen. Y lo que es muy peligroso es el precedente. Porque finalmente lo que sí ha habido, si no ha habido muertos, es arrestos. Arrestos de personas que son arrestadas por protestar. O el arresto de un senador que es arrestado por hacer una pregunta, un senador demócrata, por supuesto, el senador Alex Padilla, que es arrestado por hacer una pregunta en una conferencia de prensa. Entonces estamos ante algo que empieza a parecerse a un estado policial y lo que está amenazado no son probablemente las vidas de quienes protestan, sino las libertades individuales. Creo que eso es lo que resulta extraordinariamente preocupante en Los Ángeles. Tenía que suceder en Los Ángeles porque Los Ángeles tiene esos antecedentes, porque Los Ángeles ya ha hecho crisis cuando menos 3 veces en los últimos 100 años, en el 43, en el 65 y en el 92. Tenía que volver a hacer crisis y el precedente puede ser muy preocupante. Creo que por eso es importante entender lo que sucede en Los Ángeles en el contexto de la historia, porque siempre, además de los sucesos mismos, el espacio y el tiempo aportan pinche complejidad a las cosas. Les agradezco mucho que me hayan acompañado en este episodio de La Pinche Complejidad. Les recuerdo que pueden seguirme en redes sociales en Nicolás Alvarado Lector, tanto en Instagram como en Threads, que publico en El Heraldo de México los miércoles también, y que La Pinche Complejidad es un podcast, es una producción de El Heraldo Podcast que pueden ustedes consultar en Spotify, en Amazon Music, en Apple Music, en Deezer, en YouTube y en donde ustedes quieran y gusten. Y, por cierto,
Si hay más de 100 peticiones en Spotify para la próxima, les canto una estrofa de otra canción de Divo. Les canto una estrofa de Girl You Want, pero tiene que haber 100 peticiones en Spotify. Si no, nomás no. Nos escuchamos la próxima.